Value Investing FM, episodio 261. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Celdanubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana volvemos con nuestro consultorio bursátil, donde respondemos las preguntas que nos enviáis. Y hay que decir que la verdad, este tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, preguntas muy interesantes. Pero antes... los warning. Pues sí, tenemos dos warning esta semana. Uno está relacionado con dos cosas. Es una doble celebración, que es que vamos a hacer en 2 semanas nuestro gran evento, ya lo sabéis, el 11 de marzo en Madrid. Y además, que no lo comentamos en el podcast, Adrián, hemos cumplido 5 años. El 4 de febrero de 2018 empezó Value Investing FM, o sea que tenemos una doble celebración. Aunque bueno... Ya van 5. Bueno, a ver, no es difícil, porque como vamos a uno por semana y llevamos 260 programas, pues sí que tiene todo el sentido, la verdad. Exactamente. Entonces, claro, sí, son 5 años. Joder, qué locura. Sí. Pues para celebrarlo, íbamos a hacerlo igualmente por el gran evento, pero así tenemos doble celebración, también por el 5º aniversario. Habrá una semana con un 20% de descuento en la formación avanzada Academia de Inversión y en Godás Research. Será no la semana que entra, será la semana pues hasta el día 12. Será la semana del... déjame que lo mire... del 5 al 12. Esos días, esa semana, podréis daros de alta en la formación avanzada de Academia de Inversión en Godás Research con este 20% de descuento. Y por otro lado, el recordatorio que en un par de semanas, a mediados de marzo, empezamos con el curso de preparación del CFA, ya sabéis, que es la titulación financiera más valorada a nivel mundial. Y tenéis en este caso también unas becas con un 40% de descuento para menores de 30 años. Si estáis interesados, escribidme desde academiainversión.com/contacto o a paco@academiainversión.com y os doy más información de la formación, de estas formación para el CFA nivel 1 y las becas. Y por último, recordar también que si tenéis dudas para el próximo consultorio, alguna pregunta, podéis mandarla también a academiainversión.com/contacto. Dicho esto, empezamos, Adrián. Yes, con preguntas muy interesantes. Empezamos con las dudas generales. La primera de Ricardo Suárez Fernández desde Coria del Río, Sevilla. Nos pregunta sobre los resultados que da la prensa económica. Dice que cuando busca los resultados de las empresas al publicar, la prensa económica suele dar el earning per share, el EPS, y el EPS ajustado. Entiendo que cada inversor hace sus propios ajustes. En estos casos, cuando lo dice la prensa, hay unos ajustes básicos que nos permiten saber a qué se refieren con ese EPS ajustado. ¿El ajuste lo hace la prensa o la empresa puede darte un EPS ajustado? ¿Es correcto tomar como referencia el EPS o el EPS ajustado? Pues muy buena pregunta. El EPS ajustado, normalmente suelen hablar muchas más veces de EBITDA ajustado, pero también a veces de EPS ajustado, que sería el beneficio por acción, lo da la propia empresa. Y normalmente lo da para quedar mejor. Suele decir, no, lo hemos ajustado. Normalmente dice, no, por estos gastos extraordinarios, una reestructuración, lo que sea. Pero si esto lo suele dar la empresa para quedar mejor. Pero hay que tener cuidado con empresas que tienen un beneficio ajustado o un EBITDA ajustado todos los años. O sea, que lo ajustan todos los años,
Entonces no es ajustado, es la realidad, no es por algo extraordinario. O sea que mucho cuidado con esto. No sé si quieres añadir algo más sobre este tema, Adrián. Es así. La verdad es bastante divertido. Recuerdo una tabla donde comparaban resultados de muchas tecnológicas, resultados GAAP, o sea, los earnings reales versus lo que decían ellos, en plan non-GAAP. Y la diferencia era... había diferencias, pero hasta más del 200%. Era súper divertido. También nos pregunta Ricardo que una vez que ya sabes cómo calcular ROE, ROCE y o ROIC, ¿dónde buscar cómo se puede localizar la tasa de reinversión en una empresa concreta? Pues la tasa de reinversión dependerá, o sea, no es algo constante, suele cambiar año a año, y lo puedes buscar en las cuentas anuales. Puedes mirar qué ha variado y a dónde ha ido parar la caja generada o los beneficios generados en determinado año. Puedes ver si lo han utilizado para recomprar acciones, si lo han utilizado para repartir dividendo, si lo han utilizado para ampliar el negocio de forma orgánica, para hacer alguna adquisición y crecer de forma inorgánica. Todo eso lo puedes ver, por un lado, reflejado con números grandes en la contabilidad y después, por otro lado, en la parte de Management Discussion and Analysis, que se suele llamar en Estados Unidos esa parte, o en el comentario que hacen los gestores, en general, en la carta del informe anual, explicado ya con palabras, diciendo en qué han invertido, a qué han dedicado ese dinero. Pero bueno, sí, pero normalmente llega con... Sí, solamente llega con ver el cash flow que les entra, cash flow que se lo gastan, y suelen explicar obviamente en qué, y ya está. Hay que tener en cuenta también que mucho de ese CAPEX muchas veces es de mantenimiento, simplemente para mantener. Entonces es importante separarlo. La siguiente, también interesante, el señor Capibara desde Suiza. Nos felicita por el podcast y nos dice que ¿qué tipo de estrategias seguimos para leer los annual reports de una empresa, ya que suelen ser muy extensos y llevan tiempo analizarlos? Pues muy buena pregunta. Para mí, en general, yo lo que hago es mirar los números, en general. Yo lo hago resumidos, los miro por encima, sacados de Guru Focus. Luego ya miro si quiero saber algunos detalles ya directamente en las cuentas anuales. Eso por un lado, los números en general, para ver si hay algo que me llama la atención de los márgenes, ya sea para bien o para mal, o del endeudamiento, o del crecimiento, de lo que vaya viendo que me llame la atención, insisto, para bien o para mal. Eso por un lado. Y por otro lado, me centro sobre todo en lo que comenté antes, en la parte de Management Discussion and Analysis, o lo que suele ser, aunque no se llame así en otros países, pues en la carta del presidente explicando qué han hecho cada año. Eso sí que lo miro de todos los años que pueda. Por ejemplo, ahora está mirando una empresa polaca que pude verlo de los últimos 5 años porque los años anteriores para atrás estaba escaneado. Entonces no lo podía traducir. O sea, no tenía ni el texto, digamos, en formato electrónico. Estaba en PDF, pero es un PDF de un papel escaneado. Nice. Sí, pero yo esa parte sí que la miro, para saber cómo ha evolucionado, qué ha comentado el management, cuáles eran los problemas, qué ha hecho para año a año para ir creciendo y evolucionando. Yo esa parte sí que la miro. Para mí esas son las dos partes esenciales, y luego ya si veo alguna cosa que quiero mirar en algún detalle de las footnotes o de cualquier parte, sobre todo compararlo en diferentes años, también lo hago. ¿Tú, Adrián? Sí, yo lo que hago es ir directo a las cuentas fundamentales, echarle un vistazo, ver lo que dice el management, qué ha hecho, qué se ha gastado el dinero.
Luego si hay cosas, lo típico, en plan, alguna partida que ha cambiado mucho, en plan que ha variado muchísimo, pues ir a las footnotes o luego a las notas, que suele ir siempre... Los americanos lo tienen súper bien estructurado. Vas a la nota número 30 y ahí te habla de por qué, yo qué sé, hay un montón de derivados ahora en el balance y cosas así. Y ahí te lo explica. Pero sí, o sea, sí, son enormes, pero realmente muchísima paja. Al final lo importante es ver las cuentas, los comentarios a esas cuentas por si hay algo, ha pasado algo, o sea, ha habido algún cambio. Y lo que llega al management sobre riesgos, lo que están haciendo, invirtiendo, como ven. También suele ser muy interesante en caso, por ejemplo, de las commodities, siempre los insights que dan sobre el estado del mercado, como puede ser, por ejemplo, las carboneras, que siempre dan así detalles sobre la producción de acero, cómo ven el mercado, las diferencias entre Asia y Atlántico. Eso además suele ser más bien en las calls, también en las conference calls. Solo puntualizar que en la parte de riesgos que comenta Adrián, esto lo hacen de forma extensiva, digamos, para no pillarse los dedos, digamos, a nivel legal. Para cubrirse las espaldas. O sea, son decenas de páginas de riesgos que dices tú, mi madre, pero la empresa que le va a pasar aquí de todo. Les falta pues, decir que les puede... Bueno, es que de hecho casi que te lo dicen, en plan de que puede pasar un desastre natural. Exactamente. O sea, ponen de todo, o sea, que eso hay que saber leerlo. Todas las empresas te van a poner un montón de riesgos porque, digamos que tienen la obligación legal a que si hay determinados riesgos, que claro, siempre los hay, pues tienen que ponerlo. Entonces, ponen un montón. O sea que, cuidado no asustarse con los riesgos. Y bueno, otra puntualización que es que nos pregunta el señor Capibara con una estrategia de leer los informes anuales, también importante, otras fuentes más allá de los informes anuales. Sobre todo, entrevistas con el equipo gestor, eso es algo que se valora mucho, pueden ser valoraciones de los productos, si es algo business to consumer, valoración de los productos, si es un sector donde sean muy importantes los recursos humanos, pues mirar en Glassdoor, por ejemplo, la valoración del equipo gestor y cómo ha evolucionado. Bueno, pues todo eso también es importante tenerlo en cuenta, dependiendo del tipo de empresa. Hay que saber valorar qué datos son más importantes según la empresa y el sector. La siguiente, también del señor Capibara, desde Suiza, que nos pregunta si conocemos alguna manera de invertir en acciones que no estén en Interactive Brokers o de giro y que no estén listadas en otros mercados mediante ADRs, que por ejemplo quiere invertir en Mediatek, que es la segunda empresa del mundo de CPU para móviles y con buenas métricas, ¿qué recomendaríamos? Esta cotiza en Taiwán, que lo miré. Sí, Taiwán eso. Pues es muy buena pregunta. A ver, para empezar, puedes preguntarle a los brokers si la pueden añadir. Si ese mercado es que ofrece. Si no ofrecen ese mercado en concreto, que de hecho, por ejemplo, eso me pasó con que te acuerdas que lo comentamos, que me dio la curiosidad el mercado búlgaro. La bolsa búlgara, que obviamente, claro, hay 20 empresas y no lo ofrecen ningún broker. O sea, ninguno lo mete, porque es un mercado tan enano, tan ilíquido que no le sale a cuenta a nadie. Y vamos, este tipo de cosas es muy complicado. Muy complicado. Pero bueno, tú desde Bulgaria, eso, abrirte cuenta en un broker búlgaro, básicamente. Sí, y es la opción. Básicamente, sí. O sea, en este tipo de mercados tienes... Bueno, de hecho, Paco, tú y yo conocimos a alguien que se fue a abrir una cuenta a Botswana. Sí, porque quería invertir en una empresa africana y fue hasta Botswana físicamente, porque claro, ahí no creo que funcione tan bien tema online. Igual le dijeron, no, tienes que venir ahí. Pues cogió un avión y se fue a Botswana a abrirse una cuenta en un broker de allí para comprar a saber qué empresa en África. Sí. No, es que si cotizan mercados así raros, es que o te vas a ver una cuenta en un broker local, o si no, es que es muy difícil. Muy difícil. Hace tiempo, creo que te conté la historia. Creo que era de Kirguistán, ¿no? O Uzbekistán. Creo que me suena que era Kirguistán. A mí me suena que era... Yo creo
Creo que era Uzbekistán y sí, era muy divertido. ¿Qué había sido? ¿El aeropuerto Upper 2 o una cosa así? Sí, que quiso comprarlo una persona que seguía yo en un blog, esto ya hace años. Y claro, fue hasta allí a comprarlo. Y básicamente todo el mundo alucinaba. Decía, ¿cómo hacer? Nada, pues tienes que ir aquí, abrir una cuenta, vale. Pero ¿estás seguro? Es que ha bajado. Ahora la rentabilidad por dividendo solo es del 10%. Y estaba, eso, a 2 veces free cash flow, sin deuda, creciendo sin parar, pero allí, claro, nadie invertía. Él era la persona del país que más conocía el aeropuerto. Y claro, tenías que ir ahí y todo el mundo diciendo, ¿pero estás seguro? ¿Estás seguro? Entonces, pues, para estos mercados, los mercados exóticos, pues hay que hacer estas cosas exóticas también para invertir en ellos. Pasamos a la siguiente, también muy interesante, de Juan Francisco Grajero, desde Almendralejo, que nos pregunta qué porcentaje del free cash flow en stock-based compensation, es decir, en compensación basada en acciones o stock options o como le queramos llamar, aunque hay diferentes tipos, empezaría a ser preocupante. Obviamente, cuanto menos mejor, pero ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué dirías, Adrián? Yo solo me preocuparía si son cosas de estas, como se ven en algunas tecnológicas, que es rollo exagerado. En plan, que los stock options son rollo casi como el revenue entero. Sí, son cosas que se están viendo. Suele ser un síntoma complicado, porque claro, cuando el mercado tecnológico está muy tensionado, el mercado laboral tecnológico, hay que pagar mucho para fichar. Entonces, tienen que pagar muchas acciones para fichar. Entonces, te están diluyendo si tú eres accionista, sobre todo en empresas pequeñas. Esta dilución es menor si la acción pues tiene una valoración muy alta, si está valorada en miles de millones y pagas, pues yo qué sé, imagínate que está valorada la empresa en 10.000 millones y tú, para retener ese talento, tienes que pagar 500 millones al año. Vale, pues es un 5% de dilución, aproximadamente. ¿Qué sucede? Que si estás valorado en 10.000 millones y pasas a estar valorado en 5.000, ya vas a tener una dilución del 10%. Y si en vez de ser de 5.000 pasa a ser de 2.000, que ha pasado en muchas acciones tecnológicas, y tienes que seguir pagando esos 500 millones, es una dilución del 25% para retener este talento. Y ahí, bueno, ahí ya vemos los grandes problemas, porque son muchas empresas que además preguntas, ¿qué porcentaje del free cash flow? El problema es que muchas de estas empresas ni siquiera generan free cash flow. Entonces, tienen que diluir porque no pueden pagar a la gente, si no es con papelitos. Y ahí se vuelve un problema muy serio, que algunas empresas tecnológicas lo están viviendo, lo vivieron en laburbuja.com y lo vuelven a vivir. Mira, esta también es una pregunta relacionada de Carlos Eduardo Chao desde Madrid. Dice que trabaja para una multinacional, la cual hace accionistas a sus empleados. Reparte una parte del resultado y lo convierte en remuneración en acciones de la empresa. No cotiza en bolsa, sino que el valor lo dan de año en año un comité de expertos. Para muchos trabajadores es su jubilación. ¿Qué ventajas e inconvenientes y riesgos existen para los trabajadores de tener ese plan de acciones con la empresa? ¿Qué dirías, Adrián? Hombre, para empezar, que la valoración la pueden poner lo que quieran. Claro. Prácticamente. Y segundo, o sea, siendo privada, no me acaba de quedar claro. O sea, sí tienes les dan sus acciones, pero si luego cuando se jubilan, entonces ¿cómo hacen? Entre ellos, entre otros trabajadores. Yo entiendo que será una startup. Imagino que será una startup con planes de salir a cotizar a bolsa a medio plazo. Imagino. Porque claro, tener acciones de una empresa no cotizada
pues es complicado. Y esperemos que reparta dividendo, por lo menos si es una empresa ya de la vieja escuela. Entonces, pues quizás si tienes acciones de una empresa que reparte dividendo, pues bueno, bien. Bien, bueno, bien entre comillas. Digo, menos mal, mejor dicho. No es tan malo. Porque claro, tienes una empresa ilíquida, que es muy complicado de vender, que no cotiza, no reparte dividendos, es que se complica mucho si es tu plan de jubilación. Y además esto hay que sumarle una historia que comentaba Peter Lynch, creo que era en Un paso por delante de Wall Street, si no me equivoco, que hablaba, sí, creo que sí, porque el otro libro era hablando de casos concretos, hablaba de los trabajadores de General Motors, que trabajaban en General Motors cuando era la primera empresa de Estados Unidos, y el plan de pensiones de la propia empresa invertía prácticamente todo el dinero en General Motors. ¿Qué pasó cuando General Motors quebró? Pues que los trabajadores se quedaron sin trabajo, por un lado, y por otro, sin todos sus ahorros, porque lo tenían invertidos en esa empresa. Así que yo veo muchos inconvenientes. Inconvenientes de liquidez, inconvenientes o riesgos de qué valoración están dando, y también riesgos de que estás metiendo todos los huevos en la misma cesta. Así que sí, que igual es una gran empresa, una gran startup, y luego sale a bolsa en unos años y lo que te dieron valorado en 1.000 vale 10.000, que sería genial. Pero bueno, sin saber más datos, yo veo muchos riesgos. Así es. La siguiente se responde en un segundo. Miguel Ángel desde Murcia nos pregunta: ¿para vosotros qué curso tiene más predicción, el CFA o los EFPA? A mí, el mero hecho de hacer esta pregunta me parece irrisorio. A ver, son otra liga, la verdad. O sea, es como comparar qué te parece mejor liga, la liga española o la liga marroquí. Pues básicamente es la misma comparación. Yo tengo el CFA nivel 1 y también tengo el EFA, y es así. O sea, el EFA, lo bueno, es un título que vale, digamos, a nivel legal para asesorar, digamos, trabajando, por ejemplo, lo suelen pedir para trabajar en bancos, en digamos, eso, recomendar fondos, etcétera, a clientes. Pero bueno, digamos que la utilidad práctica, más allá de eso, pues se queda ahí. Y la valoración, o sea, la valoración del mercado laboral de tener el EFA o no, pues es muy, muy baja. En cambio, el CFA, pues más o menos está valorado como si tienes un máster en una universidad de la Ivy League o Ivy League, como le queramos llamar, tipo Harvard o Yale. Al final los salarios te mueves así, si tienes el CFA. Entonces, no tiene nada que ver, nada que ver. La siguiente, Adrián. Bueno, si quieres puntualizar más de esto, o si no, haces tú la siguiente, que es una pregunta a mí sobre el uso de Duolingo. Sí, nos pregunta Carlos Ferrer Piera desde Valencia, que le pareció muy interesante lo de Duolingo, y dice que nos cuentes un poco cómo usas la app. Dice que él suele hacer una lección al día, lo cual no son más de 5 o 10 minutos. Y nada, ¿cómo lo haces tú? ¿La usas para acabar las vidas? ¿Haces X lecciones al día? ¿Cómo lo usas? Pues mi estrategia es intentar hacer, bueno, no todos los días hago un bloque, pero siempre una lección al día, eso mínimo. Creo que ya llevo 129 días seguidos, si no me equivoco, porque lo va contando, entonces sí que intento ser constante. Y lo que sí que hago es cuando te dan lo de doble experiencia, ahí te metes en el ranking y tienes como una especie de minijuego, y ahí intento conseguir puntos para ir subiendo, porque Duolingo está muy bien pensado, es muy gamificado la forma de aprender idiomas.
Y lo que intento es eso, ir subiendo de liga, porque además estás en ligas, yo estoy hay como 10 divisiones, yo ahora estoy en la segunda, estoy en la Obsidian League, y ahora estoy luchando pues para mantenerme o para ascender, pero estar por ahí. Entonces hay que aprovechar cuando tienes este doble de experiencia para jugarlo, digamos, intentar conseguir los mayores puntos posibles. Es como hago yo, porque intento también jugarlo, o sea, que sea algo razonablemente divertido. Y nada, me gusta mucho cómo está Duolingo. Tengo la aplicación gratuita, no uso lo de pago y muy bien. Os lo recomiendo para aprender idiomas porque hay un montón de idiomas, eso sí, no hay búlgaro. O sea, hay navajo, hawaiano, pero búlgaro no. Es terrible. Es terrible. Paco entró en la aplicación porque no se lo creía cuando se lo dije. Porque hay de todo. O sea, es que hay idiomas inventados. Esperanto, claro, sí. Sí, hay idiomas inventados, idiomas en plan élfico, ¿no? O cosas de estas. Sí, uno de estos. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, uno de estos sí inventado también. Además del esperanto. Sí. Pero búlgaro no. Claro, que si hubiera yo... Es que yo lo haría, obviamente, para aprenderlo, pero no lo hay. Es terrible. Totalmente. ¿Lees tú la siguiente, Paco? Venga. Pues la siguiente es de Arich, de Pamplona. Dice que lo primero que nos da las gracias por las aportaciones que hacemos a todos los neófitos. Y dice que, yendo al grano, su madre acaba de vender una propiedad con bastante patrimonio. El líquido ha entrado en septiembre. Y con estas bajadas en bolsa se plantea dos opciones. Uno, hacer aportaciones hasta que llegue todo el capital invertido y si así, ¿hasta cuándo? Serían 12 meses, 24 meses, esa es una opción. Y la otra dice que, debido a la bajada del mercado, hacer aportaciones más grandes para que todo el capital esté invertido en máximo 6 meses. Nos pregunta si conocemos algún recurso que hable sobre este tema, que ha visto mucho hablar sobre aportar y no hacer market timing, sin embargo, no ha oído hablar cuánto tienes cash, así, cómo gestionarlo. ¿Tú qué dirías, Adrián? ¿Qué le recomendarías? Pues la verdad es bastante... Depende mucho de la situación, del riesgo que se quiera asumir, de este tipo de cosas, de wealth management. Pero yo diría algo así, en plan ir metiéndolo poco a poco. Pues yo, tal y como está el mercado, yo, por un lado, aceleraría un poco, pero, eso sí, sabiendo el perfil de riesgo, claro, no es lo mismo que sea para Arich, que está algo más metido, si no está escuchando, en temas de mercados, que si es para la madre de Arich, que claro, que igual si mete mucho dinero de golpe y cae un 10%, que para cualquier inversor no es nada, pero igual para la madre de Arich, acostumbrada a meter dinero en inmuebles, pues le da un ataque, sabiendo que tenía, por ejemplo, medio millón o 1 millón y pasa a tener 100.000 euros menos, aunque sea circunstancial porque haya una pequeña caída. O sea que primero depende ese perfil y por un lado eso y por otro lado puedes acelerar, pero no tiene por qué ser meterlo en renta variable. Puedes, si es para tu madre, no sé si es para tu madre o para ti, Arich, o puede ser incluso para ti, si tienes un perfil más conservador, pues meterlo en algo más relacionado, por ejemplo, con la cartera permanente o incluso en renta fija. Puedes meterlo en bonos que ahora por lo menos te dan algo de rentabilidad en vez de tenerlo en el banco, pues puedes hacer algo así. O sea, que no lo inviertas todo en renta variable, que lo vayas invirtiendo en renta variable, si ese es tu objetivo a medio plazo, tenerlo todo en renta variable, pues lo que no vayas metiendo sí que puedes meterlo por lo menos en renta fija para que te dé algo de rentabilidad. Adrián, la siguiente, muy interesante, ¿eh? De Alberto Sánchez Perea, desde Gálvez, Toledo. Sí. Nos pregunta, dice, me gustaría que habléis del dinero total que hay por el mundo, medido en su equivalente a una sola moneda. Creo que se habla poco de este numerito para la importancia que tiene, ya que me parece proporcional al valor medio de todo. Por ejemplo, si se prevé que el numerito va a crecer un 20% en 10 años, el valor medio de las acciones no será el mismo que si el numerito sube un 5%. Me gustaría oíros divagar sobre este asunto.
Bueno, para empezar, es imposible de saber el ritmo que va a crecer, porque depende básicamente de los bancos centrales, y además cada uno hace lo que le sale de los cojones. Y para más énfasis, convertirlo todo en una misma moneda es muy difícil por la cantidad de monedas bananeras del mundo. Y muchas veces, claro, sobre todo este problema, que de hecho yo me sé alguna persona que le han jodido con este tema, y es que, claro, si eres un organismo internacional y tienes que hacer estos cálculos, muchas veces te obligan a utilizar las tasas de cambio oficiales, no las reales. Y me sé de gente y casos concretos de países, claro, sudamericanos. ¿Os imagináis de qué países hablo? Al pedir luego subvenciones en España y hacer los cambios de divisa, se las denegaba por utilizar el cambio oficial en vez de los reales. Porque al utilizar el real eran mucho más pobres, pero al utilizar el oficial salían como mucho más ricos. Entonces contabilizar a nivel global es bastante complicado. Pero aún así... ¿Eso dónde fue? Lo que comentaste. ¿En Argentina? ¿En África? Sudamérica. Sudamérica. Os podéis imaginar los países con hiperinflación. Sí, sí. Entonces, claro, si el gobierno español tiene que coger la tasa oficial. Entonces, de repente, claro, todo el mundo es más rico. Y las diferencias no son enanas en muchos casos. Y el tema está en que este tema se estudia bastante y se estudia en las universidades y demás lo que se llama los agregados monetarios, M1, M2, M3, que son distintos. Porque claro, ¿qué es el dinero? Es que realmente, ¿dónde pone la línea entre dinero? Es bastante más difusa de lo que la gente piensa. La gente piensa que puede ser solo los billetes o cosas así. No. Cada agregado monetario M1, M2, M3 va añadiendo elementos. Lo que se suele considerar broad money, dinero en una manera muy general, se suele ser la M2, que es dinero en circulación tipo billetes, monedas, cuentas corrientes, depósitos fijos, certificados de depósito, cosas así. Y eso sí que es muy medible, sobre todo países obviamente desarrollados que hay estadísticas. Estados Unidos, por ejemplo, tienes datos los que quieras desde la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes. Porque ahí lo llevan analizando este tema monetario mucho tiempo. Y de la eurozona también, obviamente. Y entonces ahí, simplemente viendo la evolución de la M2, es el proxy a la evolución del dinero que hay. Claro, al hacerlo a nivel global, ya digo, es muy difícil por la cantidad de países bananeros, claro, que imprimen un montón, a la vez que es una moneda que se deprecia. Entonces, claro, entre que hay cada vez más y la moneda se deprecia, si lo conviertes a una moneda tipo el dólar, puede ser bastante complicado. Pero si es para mirar Estados Unidos, Europa, Japón, es bastante fácil. Simplemente puedes buscar como Global M2 Growth, cosas así, y vamos, y lo encontrarás. Más o menos, por dar unos números, que de hecho lo tengo aquí delante, en el mundo desarrollado a nivel global parece que la M2 ha crecido entre el 0 y el 10% anual, desde los años 80. Prácticamente la única vez que superó el 10 fue ahora durante el COVID, que hubo la impresión más masiva que se ha visto nunca. Totalmente. O sea, va a asustar sobre todo en los últimos años, porque además asusta más también por el interés compuesto, porque crece. Claro, el interés compuesto hace que cuanto más haya aumentado, pues el volumen total crece mucho más, pero también porque la impresión de moneda los últimos años ha sido una locura absoluta. Y por eso también está llegando la inflación. Lo raro es que se haya contenido también la inflación estos últimos años. Eso llama incluso más la atención, que se haya contenido tan bien. Pues esa es la respuesta, básicamente. ¿Es la siguiente? La siguiente es de Pablo Plaza, que está entre Pamplona y Burdeos. Dice que es un fiel seguidor nuestro y que siempre nos escucha los lunes de viaje y que aportamos mucho valor, incluso a gente que no se dedica al sector, y que tiene una duda
que también puede estar un poco relacionada con lo que hablamos antes del dinero cobrado por Arich, que dice que nos comenta que trabaja en Francia una parte de la semana, pero que este año 2023 vuelve a ser fiscalmente español. O sea que tampoco hay mucha diferencia entre ser fiscalmente español o francés. O sea, no es tampoco una tragedia. O sea, debe ser de los pocos sitios donde igual te compensa ser español. Sí, o sea, no es una tragedia. Todos los demás dices, puedes ser fiscalmente español, todo el mundo dirá, oh, pobre. No, en este caso no pasa nada. En este caso sí, no, debe ser de los pocos donde no pasa nada. Pues dice que el tema es que el IRPF no lo va a declarar en Francia y desde enero lo está recibiendo en el sueldo. Dice, ese dinero no lo tendrá que declarar y para el Estado español hasta junio de 2024. Y que dice que estima que va a ser una cantidad importante de dinero y no sabe qué hacer con él entre tanto. Porque, claro, es algo que va a tener que pagar dentro de 1 año y medio. Por lo tanto, tiene que ser conservador. Entonces busca instrumentos financieros con bajo riesgo que le permitan pues tener algo de rentabilidad. Nos pregunta si nos ocurre algo, aunque sea de baja rentabilidad, para sacarle algo a este dinero. ¿Tú qué dirías, Adrián? ¿Tú qué harías? Nah, yo una cosa así, además que sabes que lo necesitas, que no vale meterlo en bolsa por volatilidad ni nada, o sea, de verdad lo necesitas, que tiene que ser, nah, además ahora que han subido los tipos, nah, yo lo metería en algún bono de estos americanos a 1 año o una cosa así, o un bono del Tesoro español. A 6, 1 año, una cosa así, y ya está. Y además, ¿cuánto pueden dar ahora? 3%. 4%. Claro, a ver, el bono americano, si lo haces, tienes que cubrirte. Ese es el problema, sí. Claro, entonces no te da un 6. La cobertura te sale sobre un 2 y pico, más o menos. Entonces al final te estás sacando un 3 y pico. Te sacas más o menos lo mismo que un bono español. Y te complicas un poco más. Así que, por simplicidad, y además, a ver, que puede haber problemas en el bono español a medio plazo, sí, pero a ver, a 1 año o año y medio no creo que quiebre el Estado español. No. O sea eso que... Sí. A 10 yo no lo compraría. Exactamente. Ahí estoy de acuerdo. Pero a 1 año, nada, o sea, 1 año para no andarse con coberturas de divisa, pues igual puedes comprar un bono español, eso, a 1 año, y luego, pues cuando lo cobres en 1 año, ponerlo a 3 meses o a medio año, y después cuando lo cobres en 1 año, pues ya será en febrero, y como tienes que pagar en junio, pues coges otro a 3 meses y ya está. Yo haría eso así. Si no, lo que se suele hacer es lo que se llama la escalera, que tú coges a diferentes plazos, coges a 3, 6, 9 y 12 meses, y lo que vas haciendo es que una vez que te vence el de 3 meses, que es el primero que te vence, entonces ese lo pasas a tener a 1 año. Entonces vuelves a tener otra vez la escalera para tener diferentes vencimientos de bonos. Quizás puedas hacerlo así o todo directamente 1 año, como veas tú. Pero para no depender tanto por si necesitas algo de ese dinero antes, puedes hacer lo que se llama esta escalera de vencimientos en los bonos. La siguiente, ¿la haces tú? Sí. Dice Fernando Rodríguez desde Murcia. Quería preguntaros 2 cosas. Vamos a responder por partes. En primer lugar, para calcular el beneficio por acción de una empresa que tiene acciones en autocartera, ¿utilizáis el número de acciones en circulación sin tener en cuenta estas acciones? ¿O calculáis en base al número total? Sin tener en cuenta las acciones en autocartera. Es una respuesta rápida. Sí, o sea, claro, no se utiliza. De hecho, esta pregunta, me la preguntaron por una Carbonell el otro día. O sea, no, o sea, si están en carteras, seguramente se las acaben cancelando, o sea, no, siempre sin contar. Y la segunda, me cuesta bastante encontrar información para estimar el TAM
el Total Addressable Market y la cuota de mercado de una compañía. ¿Existe alguna fuente de información gratuita con datos de distintos sectores que me permita calcular fácilmente esto? La respuesta general suele ser que no, porque el TAM básicamente se inventan lo que quieren cada uno. Sobre todo en startups, en startups mete miedo. Te dice, no, tenemos una startup de 1 millón y el TAM son 60.000 millones y ya está. Entonces nos quedamos una cuota del 2%, lo cual son 5 billion en revenues, múltiplo 3, pues nada, la empresa entonces vale 15 billion. Y ya está, así valoran la empresa. Y aunque os sorprenda, de hecho incluso estudiándolo en el CFA, de verdad, muchas startups se valoran así. O sea que mucho cuidado con el TAM, porque no hay muchas veces información verídica, muchas veces hay que tener cuidado, sobre todo si son empresas pequeñas, incluso en sectores así, digamos, incipientes, mucho cuidado con el TAM que os quieran vender. En empresas ya y sectores, digamos, más de la vieja escuela, pues yo qué sé, sector del automóvil, sector del shipping, bueno, pues sí que puedes sacar información. Si buscas el nombre del sector y buscas white paper en Google, white paper es como un análisis sectorial, pues buscas, yo qué sé, Car Industry White Paper. Pues seguramente encuentres datos con cuotas de mercado, con el TAM, evolución, ahí sí que puedes encontrar. Si son como productos más separables suele ser más fácil, porque al final simplemente dices, vale, ¿cuántos coches se venden al año? X. Número arriba, número abajo. ¿Cuántos produce Toyota? Pues ya está. Entonces ya hay ciertos mercados que es mucho más fácil, o por ejemplo, yo que sé, el mercado de refrescos, pues sabes ya que Coca-Cola y Pepsi lo van a tener casi todo. Entonces, y que las cuotas de mercado van a ser muy altas, o piezas de aviones, mercado de fabricación de aviones, que es Airbus y Boeing. Hay mercados que sí que es más fácil y más claro, y no es difícil incluso calcular una cuota de mercado, pero sobre todo si nos empezamos a meter, sobre todo en servicios o tecnológicas, cosas de estas, es básicamente imposible y calculas lo que quieras. De hecho, por ejemplo, recuerdo el de Uber, que decía acá, para vender la moto y vender la empresa, él decía que realmente el TAM estaba mal calculado porque el TAM no eran los taxis, sino todos los elementos de movilidad. Entonces había que también añadir autobuses, metros y no sé qué más. O sea, lo puedes calcular como quieras. Y además, muchas veces no es el TAM que te intenten vender, porque muchas veces estas startups te dicen, el TAM es este, pero el TAM estimado para 2030, entonces ya se inventan ya la cifra de bueno, que te quedas a 2 velas. O sea que cuidado con las jugarretas del TAM, porque sobre todo en startups, ahí bueno, ahí no hay ley, es la ciudad sin ley. Y ahora se está viendo que se vendía mucho TAM y mucho crecimiento, pero cuando cae un poco y entra la duda, pues se desploma todo el castillo de naipes. Y terminamos con la última de preguntas generales de Quique Grau Vila, desde Valencia. Nos dice, bueno, también varias preguntas. Para empezar, el goodwill es la diferencia entre el precio pagado por una adquisición y su valor en libros, su valor justo de mercado o su valor contable neto. ¿Y cuál de los 3 valores cogemos para calcular el goodwill? Vale, primero, el goodwill no lo tienes que calcular tú, Quique, digamos que eso ya te viene. Lo que tienes que saber es cómo se calcula. Y esto aparece cuando una empresa compra otra, que normalmente suele pagar un precio mayor a su valor contable, porque tenga otros activos que no están reflejados en la contabilidad que sean valiosos, su marca, su know-how, su red de contactos, sus contratos, bueno, lo que sea, y es normal que las empresas valgan más que su valor contable. ¿Y cómo se calcula? Pues viendo esta diferencia. Y eso, la diferencia es el goodwill, más de lo que pagamos por los activos que adquirimos. Y es en base al valor contable neto, lo que pagas más
del valor contable neto, pero dices también su valor de mercado. Claro, hay que ajustarlo. Si hay partes de su contabilidad que has pagado más por ellas, pero que en realidad valían menos, pues yo qué sé, has comprado una fábrica que en contabilidad está valorada a 1 millón, pero en realidad luego va un auditor y por diferentes cálculos llega a la conclusión de que en vez de 1 millón vale medio. Entonces eso lo tiene que reflejar la contabilidad. Y por otro lado, pregunta por webs para encontrar de manera oficial términos de contabilidad. Si sabemos alguna con definiciones que sean aceptadas a nivel mundial o estatal. Pues yo no sé ninguna, Adrián. Lo estuve buscando y no se me ocurre ninguna. A ver, es que además hay las diferencias extras entre la IFRS, el GAAP, también puede ser afectar y que haya bastantes diferencias. Pero vamos, normalmente lo que tienes que hacer es buscar término a término. Claro. Y lo cuentas sin ningún problema en Investopedia o cosas de estas, o webs de estas. Sí, suele venir bien explicado, con ejemplos, con vídeos. O sea, cualquier ejemplo lo buscas en Google o ahora en Bing. Igual ahora en Bing con la inteligencia artificial ya te lo explica todo y te hace el cálculo. Te dice, venga, ¿cuánto vale esto? Sácame este balance. ¿Quién sabe? Puede ser. Pero a día de hoy, en Google, si tienes alguna duda, aunque suele ser bastante una vez que ya empiezas conociendo lo básico, pues puedes tirar bien, pero luego si tienes dudas, en Google te aparecen buenas explicaciones. Y bueno, pasamos a las empresas, Adrián. Sí, que por primera vez pocas minas hay. Sí, pocas. Suele estar más balanceado. Aquí solo hay una. Sí, la verdad es que sí. Una y media. Sí. Así que empezamos. Chema Guarinos desde Murcia. Bueno, nos felicita por el podcast y nos dice que quería preguntarnos por nuestra opinión sobre Clarus Corp, Yeti Holdings y las polacas Delco y Sonel. Pues con Clarus pasó algo muy curioso, que por un tema fuera de la empresa, que hubo problemas con unos accionistas que compraron más acciones de las que podían sin permiso del board, pues subió mucho y también bajó porque, como lo hicieron sin permiso, por una cláusula estatutaria, tuvieron que vender, una venta forzada, y es posible que otras personas que lo vieran también dijeron, uy, va a haber ventas forzadas, vamos a vender. Entonces cayó bastante de golpe. Yo en esa tenía posición ya y aproveché para comprar más porque, si bien es un sector que es cíclico, es el sector discrecional, de consumo discrecional, y entonces, por lo tanto, pues cuando la gente tiene más dinero puede gastar más en productos de Clarus, de ocio, de, digamos, ¿cómo se llama? De outdoors, de, yo qué sé, te compras una camiseta o material de escalada o otros diferentes productos que vende Clarus que no son imprescindibles. Entonces esa parte puede sufrir y tiene sentido que no sean buenos años si entramos en crisis económica, eso por un lado, pero yo creo que el mercado exageró y que a largo plazo, a 5 o 10 años, que es mi plazo de inversión en Clarus, me gusta la empresa, me gusta cómo está gestionada, su plan. Quizás hayan pagado en alguna adquisición más de lo que deberían, pero digamos que ellos saben ejecutar, así que hay que darles el beneficio de la duda porque lo han hecho bien en el pasado y es el motivo por el que estoy, por el equipo gestor y por el plan que tienen, que creo que tiene todo el sentido. Yeti Holdings es
algo similar a Clarus, digamos, en el tipo de negocio. Venden neveras y vasos de estos para mantener el calor. Y además tiene una marca bastante potente. Ganan dinero. Le eché un vistazo, no la he analizado en profundidad. Le eché un vistazo por la pregunta. Sí que la conocía, pero eché un repaso a los números. Y está bien. Lo que tengo mis dudas es cuáles serán sus márgenes sostenibles, su crecimiento y además, tal y como está el mercado, tampoco es que esté a precio de derribo. Entonces, por ese motivo, pues antes de tomar una decisión tendría que seguir mirando mucho más, pero bueno, tienen esa posibilidad de expansión internacional, no tiene mala pinta, no sé si serán también una moda, esto de Yeti Holdings, o si pasará de moda o no, o si se irá imponiendo. O sea, tengo bastantes dudas de Yeti Holdings. Y de las dos polacas, pues no tengo opinión. Son negocios que habría que analizar en más detalle y no tengo opinión. La siguiente, Adrián, no sé si tienes tu opinión. Es una pregunta de David Castro desde Cuntis, Pontevedra, y nos pregunta sobre Hammond Power Solutions. Dice que es una empresa líder en el sector de los transformadores en seco y que está barata respecto a sus competidores, y dice que se puede beneficiar mucho del proceso de electrificación que se está llevando por todo el mundo, especialmente en India. ¿Qué opinas? ¿Tienes opinión? No. Mientras me compren cobre, que hagan lo que quieran. Que de hecho lo estoy viendo, joder, está yendo con un cañón, ¿eh? Claro, el problema, aquí hay que invertir según el círculo de competencia, y el problema yo de invertir en esta compañía es que comentas que es líder de transformadores en seco, y la verdad es que no tengo ni idea del sector, y quizás esté apareciendo alguna empresa nueva, pisando fuerte, Paco, con un transformador mejor, más barato, lo que sea, y yo perdérmelo por completo. Paco, ¿qué pasa? Pero Paco, ¿qué es un transformador en seco? Ese es el problema, que ni siquiera sé para qué sirve exactamente. Supongo que será de pasar de corriente alterna a corriente continua. Imagino, no lo sé. Hostia, seguimos con ese debate. Más de un siglo y seguimos debatiendo corriente continua y corriente alterna. No. Tesla se va a levantar de la tumba. No es un debate. O sea, tú haces el transporte por corriente alterna y luego lo transformas a continua para utilizarla en diferentes temas. Maravilloso. Si no me equivoco, si no estoy diciendo ninguna barbaridad. Por eso necesitas este transformador. Maravilloso. Claro, el problema es que no tengo ni idea de transformadores, de que igual eso está apareciendo en, yo qué sé, en Singapur, una empresa que hace lo mismo a mitad de precio. Y es o al mismo precio, pero es el doble de seguro, o tiene mucho menos mantenimiento, o lo que sea. O sea, me lo estoy inventando porque no tengo ni idea, David. Así que perdona por la respuesta así un poco genérica, pero es la importancia de invertir en empresas dentro del círculo de competencia que te haga evitar invertir en empresas que igual esté pasando algo y tú no puedas valorar si es un riesgo o no. Entonces yo por eso no la miraría. Para gente que controle de esto de verdad, que seguramente que haya muchos dentro de la gente que nos escucha, pues ya lo sabéis. Hammond Power Solutions. Pero no es nuestro caso. Ya veis nuestros grandes conocimientos de ingeniería eléctrica hasta dónde llegan. Exactamente. No tenemos ni idea. No sabemos, yo no sé ni siquiera si se utiliza ya corriente continua o alterna. La siguiente, Fernando desde Madrid, nos pregunta sobre el Benfica. Dice que recientemente acaban de vender a Enzo Fernández, seguramente jugador averaje sudamericano con algo italiano, por 120 millones, cuando la empresa cotiza por 93. Eso es lo que me llamó la atención. Voy a ver dónde es el fulano. Es argentino, ganó el Mundial. Ah, sí, es argentino, claro. Con ese nombre, Enzo, yo dije, este tiene que ser argentino.
Le dieron el premio al mejor jugador joven del Mundial, creo. Sí. Toma, qué bien. Sí, 22 años. Sí, señor. Sí. Qué guay. Sí, señor. Con 22 años y ya ha ganado un Mundial. Que me siento inútil. Pues dímelo a mí, entonces. Bueno, pues... ¿qué pasa con el Benfica? Pues que es una... A ver, tampoco puedo decir cosas que me metan en la cárcel. No puedo difamar. Pero bueno, digamos que es una empresa con una gestión peculiar. Que además tuvieron ahí la oferta de John Textor para entrar en el equipo, en el accionariado, y para darle la vuelta al equipo, convertirlo en un equipo serio a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel de gestión sobre todo. Y lo que pasa es que esos 120 millones, a saber dónde van a parar. Ahí está todo el mundo chupando del bote y es una pena que esté así gestionado el Benfica. También por eso cotiza tan barato. Y si hay un pequeño cambio o un cambio de rumbo para convertirse en un equipo serio del siglo XXI, como pasó en equipos en España, también eran chiringuitos como el Benfica. Y ahora, pues, están gestionados de otra forma y están valorados en miles de millones. Pues el Benfica podría pasar lo mismo, pero todavía no ha pasado. Por eso también cotiza los precios que cotiza, tanto el Benfica como el Oporto. La siguiente, Adrián, de Miguel Espinoza, desde Santiago de Chile, te pregunta cómo ves el precio del carbón térmico para 2023. Dice que tiene acciones de Thungela y que ha rentado positivamente el 2022 debido principalmente al alto precio este año. Pagó buenos dividendos también en 2022. La opinión de analistas dice que el precio del carbón térmico debería caer en este 2023. ¿Qué opinas de Thungela y del carbón térmico? Thungela es súper chulo. Fue un spin-off de Anglo American, donde hicieron el spin-off de todo el carbón térmico de Sudáfrica. Salió regalada, en plan, yo creo que salió como literalmente EV/EBITDA 1 o una cosa así exagerada. Se ha hecho más de un 500% en 2 años. Ha sido un cañón. Y lo veía clarísimo, pero nunca llegué a comprar básicamente porque es Sudáfrica, que es de los mayores basureros y desastres de países. De hecho, cada 2x3, Thungela anuncia en plan cierres o cosas simplemente porque les han robado las vías. Y cosas así, en plan de que han robado cargamentos, las vías, estaciones, que no hay electricidad, que se va la luz. De hecho, una de las utilities estatales sudafricanas dice que eso, tienen que declarar cortes de luz continuamente. Creo que la corriente nos está solamente al 70% de capacidad o una cosa así. O sea, el país es un absoluto shithole y absoluto desastre. Y fue el motivo por el que nunca lo llegué a comprar, pero siempre está baratísimo. Y el carbón térmico, pues sí, justamente ha petado ya. Ahora, igual que cayó el gas natural, pues el térmico le ha seguido y ha colapsado. Además de que ya estaba infladísimo. O sea, el Newcastle a $400 no tenía ningún sentido y era básicamente por cosas chanchullos de Glencore. Y de hecho ha caído, pero vamos, en picado de 400 a 200 el Newcastle y sigue cayendo, que es normal. O sea, al final el térmico no tenía sentido los precios en los que estuvo estos últimos años por todo este tema de oferta, demanda, no hay inversión, ESG, bla, bla, bla. Pero vamos, los precios así de 300 no tenían ningún sentido. Entonces, yo creo que ahora los precios los que están... Además es que ha sido rapidísimo. Ha sido, vamos, en 2 meses. Y yo creo que ahora ya se estabilizarán en torno a los $100 o cosas así. Depende de las calidades. No sé cuál es la calidad de Thungela. Me imagino que ellos sacarán el típico Richards Bay 5500, que es bastante lo que más exporta Sudáfrica. Y vamos, yo creo que se estabilizará sobre $100. Dólar arriba, dólar abajo, dependiendo de la calidad, lo que saquen. Obviamente los más malos, tipo los indonesios, creo que ya están por debajo de 70. Y los buenos, pues obviamente van a seguir por encima de 100, holgadamente. Entonces, pero vamos, buena parte de la caída ya ha ocurrido. ¿Puede seguir cayendo? Sí. Pero tampoco creo que... Yo creo que en un par de meses seguramente ya se vea el bottom.
Y lo de Tungela, pues lo que digo, o sea, si te sientes capaz de soportar Sudáfrica, yo no soy capaz, a pesar de lo barata que está, porque joder, es que me pasaron, de hecho, hace 2 meses así una noticia de que habían roto de como el 20% de los kilómetros de ferrocarril, o sea, una cosa así, o sea, es que ese país es que es otro mundo, o sea, la gente no se imagina lo desastre que es la mayor parte del territorio. Bueno, pasamos a la última pregunta. Sí. Alex de Pablos, madrileño desde Virginia, Estados Unidos. Y nos pregunta primero por nos pregunta por 2 temas, por Alphabet y por el helio. Así que, Paco, cuéntanos, aquí dice que hay un terremoto con esto de la nueva era de los buscadores, los números de Google, dice la cagada de la presentación que hicieron esta semana, el CES de Microsoft, las acciones han caído. Entonces, pues nada, simplemente te quiere preguntar si esto es un cambio tan importante como realmente pararse a pensar y ver si los fundamentales de la empresa cambian, y por tanto hay que tener ojo y no solo no comprar más ahora que está barato, sino estar alerta a lo que puede ir llegando, o si por el contrario crees que no y que Google se reinventará lo necesario y volverá a tener la sartén por el mango. En este último caso, todo este miedo que se refleja en la bajada de precios de acciones. Pues muy buena pregunta. Yo, la verdad, a día de hoy, que esto puede cambiar, pero veo que está sucediendo algo parecido como los 2 grandes miedos anteriores que hubo cuando cayó Google en el pasado. Uno fue la primera vez que compré yo, hace 14 años, que las acciones de Google cayeron un 50% porque el mercado consideraba, o el miedo estaba en que no se iba a adaptar bien a los móviles, que Google era una empresa de búsquedas en ordenador y que no se iba a adaptar bien a los móviles, entonces cayó mucho, cayó un 50%. Y al final, pues no quedó en nada. Otra caída que hubo hace unos, puede ser 3, 4 años también, o miedo que hubo, no hubo tanta caída, pero digamos que hubo ese miedo en el mercado, era que la gente iba a dejar de buscar en buscadores, sino que íbamos a pasar de lo que hacemos ahora a buscar en, ¿cómo se llama? Estos de voz, como asistentes de voz, tipo Alexa, el Google Nest creo que se llama, etc. La realidad es que eso existe, pero la cuota de mercado es muy pequeña de búsquedas. No llega, casi seguro, al 10%. No sé cuál estará ahora mismo, qué porcentaje. Google sí que tiene una parte, pero Amazon tiene una buena parte con Alexa, pero sigue siendo muy, muy pequeña. Es algo, no creo que llegue al 5%. Y ahora lo mismo, con estas búsquedas tipo ChatGPT, que, a ver, yo soy una persona que utiliza mucho la tecnología y cuando aparecen este tipo de herramientas útiles, pues intenta utilizarla, pero la verdad es que ChatGPT la utilicé quizás para utilizarla de verdad una vez. O sea, para buscar utilidad, que me diera ChatGPT esa utilidad. Y en general no conozco gente que utilice mucho ChatGPT o que haya dejado utilizar los buscadores por buscar en ChatGPT. No sé si tú conoces algo, Adrián. A ver, es que para mí son simplemente complementarios. Claro. O sea, para mí no tiene nada que ver. O sea, para mí no tiene nada que ver. Una cosa es buscar información o tal, y otra preguntarle. O sea, porque básicamente ChatGPT, donde tiene para mí la potencia de verdad, es en la capacidad de ordenador que tiene para estructurar datos y redactar. Claro. De modo que simplemente le dices, escribe tal. Toma, pum, copiar, pegar. Ya está, trabajo hecho. Y voy a ser claro. Yo me conozco, y además lo está haciendo, o sea, las universidades van a tener que hacer algo, porque ahora mismo puedes sacarte media carrera gracias a esto. Y lo sé porque conozco gente que ha hecho trabajos enteros de asignaturas con esto. Con ChatGPT.
que para mí, ojo, más que muestra de lo que es capaz GPT, para mí lo que muestra es que las universidades son una mierda y que tienen métodos y ideas del siglo XVIII. Pues mi opinión es esa, que además Google está sacando su alternativa a ChatGPT, que salió muy mal, por eso cayó, creo que fue un 8% en un día. O sea que sí, es otra amenaza, pero a día de hoy no me preocupa muchísimo. Hay que, obviamente, seguir a ver cómo evoluciona, pero por lo que veo, creo que el mercado puede estar exagerando. Veremos los próximos meses cómo evoluciona. Y la otra pregunta, Adrián, a ver qué dices tú. Dice que quiere saber sobre nuestra opinión sobre el tema de la fusión nuclear y las empresas que se dedican a ello. Y dice que el otro día leyó algo sobre Helium. O sea, no era sobre el helio, era una empresa que se llama Helium, de fusión nuclear. Dice que es una empresa cotizada aún y le gustaría saber si tenemos opinión sobre este sector y qué nos parecería, si conocemos alguna forma de invertir en fusión nuclear. Yo estaba convencido. En plan, yo lo leí por encima y pensé que estaba preguntado por el helio. Es una empresa sobre fusión nuclear. Vale. Pues mira, como me decía un ingeniero una vez de energía, la fusión nuclear es la energía de dentro de 30 años. Y siempre es a 30 años. Tal cual. En los 80 decían, va a ser la energía del futuro en 30 años. Ahora, no, va a ser la energía del futuro en 30 años. Siempre es la energía de dentro de 30 años. A ver, creo que están avanzando. Cuando estuvo... Sí, avanza. Sí. Después de décadas, claro que si no avanzase, mal. Hombre, ya, sí, eso es cierto. Si retroceden, es que se le quemaron los papeles de la investigación. Y se perdió todo con una tormenta solar. Claro. Todos los datos. Pero sí. No, pero sí, es algo que avanza, que requiere mucha pasta, mucha investigación, y ya se verá si llega algún día a ser comercial, escalable y todo lo demás en un par de décadas. Es interesante, es un tema muy, muy interesante. Pues parece que esto es todo. Voy a hacer los rewarnings, que ya sabéis que por el 5º aniversario y por nuestro gran evento, que será en 2 semanas en Madrid, pues tendréis oferta en la formación avanzada de Academia de Inversión y en Godard Research con un descuento del 20% a partir de la semana que viene. El día 5, del día 5 al 12, esa semana tendréis piensa en un nombre, la no sé qué week. La Anniversary Week. La Event Week. Anniversary Week. Event Week, sí, algo así. Algo así, ya lo pensaremos la semana que viene. Ya diremos el nombre de la oferta. La Happy Week. Happy Week, me gusta, es alegre. Venga, pues la oferta de la Happy Week será la semana que viene. Y eso por un lado. Y por otro lado, que a mediados de marzo empezamos con el curso de preparación del CFA. Nada más por mi parte, Adrián. ¿Quieres añadir algo más? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.